Salvifici Doloris, de su santidad Juan Pablo II. Capítulo 7. El buen samaritano. Pertenece también al Evangelio del Sufrimiento y de modo orgánico la parábola del buen samaritano. Mediante esta parábola, Cristo quiso responder a la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? En efecto, entre los tres que viajaban a lo largo de la carretera de Jerusalén a Jericó, donde estaba tendido en tierra medio muerto un hombre robado y herido por los ladrones, precisamente el samaritano demostró ser verdaderamente el prójimo para aquel infeliz. Prójimo quiere decir también aquel que cumplió el mandamiento del amor al prójimo. Otros dos hombres recorrían el mismo camino. Uno era sacerdote y el otro levita, pero cada uno lo vio y pasó de largo. En cambio, el samaritano lo vio y tuvo compasión. Acercóse, le vendó las heridas. A continuación, le condujo al mesón y cuidó de él. Y al momento de partir, confió el cuidado del hombre herido al mesonero, comprometiéndose a abonar los gastos correspondientes. La parábola del buen samaritano pertenece al Evangelio del Sufrimiento. Indica, en efecto, cuál debe ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. No nos está permitido pasar de largo, con indiferencia, sino que debemos pararnos junto a él. Buen samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre de cualquier género que ese sea. Esta parada no significa curiosidad, sino más bien disponibilidad. Es como el abrirse de una determinada disposición interior del corazón, que tiene también su expresión emotiva. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo. Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya esta conmoción, quiere decir que es importante para toda nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno. Por lo tanto, es necesario cultivar en sí mismo esta sensibilidad del corazón, que testimonia la compasión hacia el que sufre. A veces esta compasión es la única o principal manifestación de nuestro amor y de nuestra solidaridad hacia el hombre que sufre. Sin embargo, el buen samaritano de la parábola de Cristo no se queda en la mera conmoción y compasión. Estas se convierten para él en estímulo a la acción que tiene a ayudar al hombre herido. Por consiguiente, es en definitiva buen samaritano el que ofrece ayuda en el sufrimiento de cualquier clase que sea. Ayuda dentro de lo posible, eficaz. En ella pone todo su corazón y no ahorra ni siquiera medios materiales. Se puede afirmar que se da a sí mismo, su propio yo, abriendo este yo al otro. Tocamos aquí uno de los puntos clave de toda la antropología cristiana. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Buen samaritano es el hombre capaz precisamente de ese don de sí mismo. Siguiendo la parábola evangélica, se podría decir que el sufrimiento, que bajo tantas formas diversas está presente en el mundo humano, está también presente para irradiar el amor al hombre, precisamente ese desinteresado don del propio yo en favor de los demás hombres, de los hombres que sufren. Podría decirse que el mundo del sufrimiento humano invoca sin pausa otro mundo, el del amor humano, y aquel amor desinteresado que brota en su corazón y en sus obras. El hombre lo debe de algún modo al sufrimiento. No puede el hombre prójimo pasar con desinterés ante el sufrimiento ajeno, en nombre de la fundamental solidaridad humana, y mucho menos en nombre del amor al prójimo. Debe pararse, conmoverse, actuando como el samaritano de la parábola evangélica. La parábola en sí expresa una verdad profundamente cristiana, pero a la vez tan universalmente humana. No sin razón, aún en el lenguaje habitual, se llama obra de buen samaritano, toda actividad en favor de los hombres que sufren y de todos los necesitados de ayuda. Esta actividad asume, en el transcurso de los siglos, formas institucionales organizadas
y constituye un terreno de trabajo en las respectivas profesiones. ¿Cuánto tiene de buen samaritano la profesión del médico, de la enfermera u otras similares? Por razón del contenido evangélico encerrado en ella, nos inclinamos a pensar más bien en una vocación que en una profesión. Y las instituciones que a lo largo de las generaciones han realizado un servicio de samaritano se han desarrollado y especializado todavía más en nuestros días. Esto prueba indudablemente que el hombre de hoy se para con cada vez mayor atención y perspicacia junto a los sufrimientos del prójimo. Intenta comprenderlos y prevenirlos cada vez con mayor precisión. Posee una capacidad y especialización cada vez mayores en este sector. Viendo todo esto, podemos decir que la parábola del samaritano del Evangelio se ha convertido en uno de los elementos esenciales de la cultura moral y de la civilización universalmente humana. Y pensando en todos los hombres, que con su ciencia y capacidad prestan tantos servicios al prójimo que sufre, no podemos menos de dirigirles unas palabras de aprecio y gratitud. Estas se extienden a todos los que ejercen de manera desinteresada el propio servicio al prójimo que sufre, empeñándose voluntariamente en la ayuda, como buenos samaritanos, y destinando a esta causa todo el tiempo y las fuerzas que tienen a su disposición fuera del trabajo profesional. Esta espontánea actividad de buen samaritano o caritativa puede llamarse actividad social. Puede también definirse como apostolado, siempre que se emprende por motivos auténticamente evangélicos, sobre todo si esto ocurre en unión con la Iglesia o con otra comunidad cristiana. La actividad voluntaria de buen samaritano se realiza a través de instituciones adecuadas o también por medio de organizaciones creadas para esta finalidad. Actuar de esta manera tiene una gran importancia, especialmente si se trata de asumir tareas más amplias que exigen la cooperación y el uso de medios técnicos. No es menos preciosa también la actividad individual, especialmente por parte de las personas que están mejor preparadas para ella, teniendo en cuenta las diversas clases de sufrimiento humano a las que la ayuda no puede ser llevada sino individual o personalmente. Ayuda familiar, por su parte, significa tanto los actos de amor al prójimo hechos a las personas pertenecientes a la misma familia, como la ayuda recíproca entre las familias. Es difícil enumerar aquí todos los tipos y ámbitos de la actividad como samaritano, que existen en la Iglesia y en la sociedad. Hay que reconocer que son muy numerosos y expresar también alegría, porque gracias a ellos, los valores morales fundamentales, como el valor de la solidaridad humana, el valor del amor cristiano al prójimo, forman el marco de la vida social y de las relaciones interpersonales, combatiendo en este frente las diversas formas de odio, violencia, crueldad, desprecio por el hombre o las de la mera insensibilidad, o sea, la indiferencia hacia el prójimo y sus sufrimientos. Es enorme el significado de las actitudes oportunas que deben emplearse en la educación. La familia, la escuela, las demás instituciones educativas, aunque solo sea por motivos humanitarios, deben trabajar con perseverancia para despertar y afinar esa sensibilidad hacia el prójimo y su sufrimiento, del que es un símbolo la figura del samaritano evangélico. La Iglesia obviamente debe hacer lo mismo, profundizando aún más intensamente, dentro de lo posible, en los motivos que Cristo ha recogido en su parábola y en todo el Evangelio. La elocuencia de la parábola del buen samaritano, como también la de todo el Evangelio, es concretamente esta. El hombre debe sentirse llamado personalmente a testimoniar el amor en el sufrimiento. Las instituciones son muy importantes e indispensables. Sin embargo, ninguna institución puede de suyo sustituir el corazón humano, la compasión humana, el amor humano, la iniciativa humana, cuando se trata de salir al encuentro del sufrimiento ajeno. Esto se refiere a los sufrimientos físicos, pero vale todavía más si se trata de los múltiples sufrimientos morales y cuando la que sufre es ante todo el alma. La parábola del buen samaritano, que como hemos dicho pertenece al Evangelio del Sufrimiento, camina con él a lo largo de la historia de la Iglesia y del cristianismo, a lo largo de la historia del hombre y de la humanidad.
testimonia que la revelación por parte de Cristo del sentido salvífico del sufrimiento no se identifica de ningún modo con una actitud de pasividad. Es todo lo contrario. El Evangelio es la negación de la pasividad ante el sufrimiento. El mismo Cristo, en este aspecto, es sobre todo activo. De este modo realiza el programa mesiánico de su misión según las palabras del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Cristo realiza con sobreabundancia este programa mesiánico de su misión. Él pasa haciendo el bien, y el bien de sus obras destaca sobre todo ante el sufrimiento humano. La parábola del buen samaritano está en profunda armonía con el comportamiento de Cristo mismo. Esta parábola entrará finalmente por su contenido esencial en aquellas desconcertantes palabras sobre el juicio final, que Mateo ha recogido en su Evangelio. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, preso y viniste a verme. A los justos que pregunten cuándo han hecho precisamente esto, el Hijo del Hombre responderá: en verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. La sentencia contraria tocará a los que se comportaron diversamente. En verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejasteis de hacerlo. Se podría ciertamente alargar la lista de los sufrimientos que han encontrado la sensibilidad humana, la compasión, la ayuda o que no las han encontrado. La primera y la segunda parte de la declaración de Cristo sobre el juicio final indican su ambigüedad, cuán esencial es, en la perspectiva de la vida eterna de cada hombre, el pararse, como hizo el buen samaritano, junto al sufrimiento de su prójimo, el tener compasión y finalmente el dar ayuda. En el programa mesiánico de Cristo, que es a la vez el programa del reino de Dios, el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo, para transformar toda la civilización humana en la civilización del amor. En este amor, el significado salvífico del sufrimiento se realiza totalmente y alcanza su dimensión definitiva. Las palabras de Cristo sobre el juicio final permiten comprender esto con toda la sencillez y claridad evangélica. Estas palabras sobre el amor, sobre los actos de amor relacionados con el sufrimiento humano, nos permiten una vez más descubrir, en la raíz de todos los sufrimientos humanos, el mismo sufrimiento redentor de Cristo. Cristo dice: a mí me lo hicisteis. Él mismo es el que en cada uno experimenta el amor. Él mismo es el que recibe ayuda, cuando éste se hace a cada uno que sufre sin excepción. Él mismo está presente en quien sufre, porque su sufrimiento salvífico se ha abierto de una vez para siempre a todo sufrimiento humano. Y todos los que sufren han sido llamados de una vez para siempre a ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Así como todos son llamados a completar con el propio sufrimiento lo que falta a los padecimientos de Cristo, Cristo al mismo tiempo ha enseñado al hombre a hacer bien con el sufrimiento y a hacer bien a quien sufre. Bajo este doble aspecto, ha manifestado cabalmente el sentido del sufrimiento.